Muy buenas tardes y noches para todos ustedes quienes nos acompañan de manera virtual en este Hasbara 2023. Un espacio donde de manera muy respetuosa abordaremos y explicaremos el conflicto entre Israel y Palestina desde la creación del Estado de Israel hasta el día de hoy. Este conversatorio se emite gracias a Online Hebreo, plataforma responsable de la enseñanza del idioma hebreo para toda el habla hispana. Online Hebreo busca infundir estos conocimientos de una manera fácil y metódica a todas las personas interesadas en conocer y aprender del idioma hebreo. Un saludo especial a todas las personas que se empiezan a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial. Se empiezan a conectar desde Israel, desde Colombia, también tenemos a Chile, Perú, incidencia desde Panamá, desde México, desde Argentina. A todos ustedes, muchísimas gracias por estarse conectando con nosotros en esta tarde y noche, según la franja horaria desde la cual usted nos está acompañando. Muchísimas gracias nuevamente. Les comento que nuestros panelistas tendrán una tarea muy importante y es precisamente responder las diversas preguntas que estaremos desarrollando durante todo este conversatorio. Sin embargo, nos interesa muchísimo conocerlos a ustedes, leerlos, así que estaremos muy atentos y estaré muy atenta en los comentarios de este en vivo para que usted pueda interactuar con nosotros, pueda desarrollar las preguntas que correspondan o pueden hacer sus aportes y apreciaciones. Así que ahí estén muy conectaditos con nosotros en los comentarios para que puedan realizar sus preguntas o aportes. Es importante conocer la historia del Estado de Israel con expertos, además, en el tema, que generalmente hablan su idioma nativo, el hebreo precisamente. Y si usted nos está viendo y se siente interesado, lo invitamos a hacerlo con Online Hebreo, que ofrece profesores directamente desde Israel. Sin más, vamos conectándonos de una vez porque este espacio estará dispuesto para hablar un poco más en confianza con todos ustedes, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y es que nos acompaña en este panel expertos en este conversatorio. Yo quiero extender un saludo muy especial desde donde se encuentren nuestros panelistas también virtuales muy conectados. Y quiero darle primero la bienvenida a Fernando Ariel, él es activista social. Fernando, bienvenido. También nos va a acompañar en este espacio Gastón Seidman. Voy a hablar un poquito de Gastón. Gastón es periodista y activista argentino. Él emigró a Israel en el año de 1995 y ha venido trabajando incansablemente por los diferentes intereses de la comunidad latina frente al Parlamento israelí. Un abrazo especial, Gastón. Gracias por estar conectado con nosotros. Nos acompañará también en este panel David Rosenthal. David es politólogo, analista internacional, es investigador, periodista y columnista en diversos medios de comunicación de toda América Latina, de España y también de Israel. También es conferencista sobre numerosos temas como historia, literatura, judaísmo, personajes históricos, mujeres importantes en la historia y misticismo. Gracias a David Rosenthal por acompañarnos en este espacio. Y finalizamos en este, por supuesto, acompañándonos al abogado y activista social Jaime David Jacoben, a quien le agradezco especialmente el que nos acompañe también en este jornada. Entonces, a nuestros panelistas, un saludo muy especial, Fernando, Gastón, David y Jaime. Gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces, le pido que por favor se siga conectando con nosotros. Recuerde, la idea es que pueda acompañarnos, hacer las preguntas correspondientes, estaremos para atenderlos con cada uno de nuestros ponentes, para que usted conozca un poco más en detalle de qué es lo que está ocurriendo en este momento. De manera muy respetuosa abordaremos el conflicto entre Israel y Palestina desde la creación del Estado hasta lo que está en la jornada de hoy.
Muy bien. Pequeños impases, muchachos, que siempre ocurren en esto de la conexión en directo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme, los saludo un poquito rápidamente otra vez. A usted no se vaya, esto apenas está arrancando. Muchísimas gracias. Estamos en este espacio virtual Hasbara 2023, donde, y reitero, de manera muy respetuosa estaremos abordando y explicando un tema sumamente importante en este momento, en este conflicto entre Israel y Palestina. A nuestros panelistas, un abrazo grande. Fernando, activista social. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Gastón Seidman. Gastón, súper cortico, ahorita me explayé, pero periodista y activista argentino. Yo soy comunicador, admiro tu trabajo, muy interesante lo que se puede desarrollar y además súper complejo. Gastón, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y siempre es un honor comunicarme con la gente de Latinoamérica, mi zona natal, de la cual me siento muy orgulloso de venir. Súper, vamos a hablar de un tema interesante, ya regresamos contigo. Gracias. A David Rosenthal, politólogo, analista internacional, investigador, periodista, columnista, de todo un poquito. David, gracias por acompañarnos también en este espacio. Gracias por la invitación y bueno, espero que resolvamos todas las dudas con las gentes que se han conectado. Claro que sí. Y finalizamos entonces este espacio para poder arrancar como tal con las, y no solo con la presentación, sino arrancar con el tema, con Haim David Hacohen, abogado y activista social. Haim, gracias también por acompañarnos. Gracias a ti, Jamie, y a los espectadores. Espero poder responder de la mejor forma a sus dudas y que encontremos un poco de luz en este conflicto. Sí, muchachos, es un tema complejo. Es un tema complejo que se ha apoderado en los diferentes países de la noticia más compleja, todo este tema de la crisis. Y es por eso que quiero iniciar con algo de contexto histórico. Para muchas personas esto es totalmente ajeno, no se sabe cómo funciona y es por eso que yo quiero arrancar preguntándole a Gastón. Gastón, hablemos un poco de ese contexto histórico. ¿Cómo comienza el conflicto? ¿Es algo territorial o a veces se habla de que es un tema mucho más ideológico? Tal vez tú nos puedas ampliar un poco más el panorama. Bueno, entrar en detalles es expandir esa respuesta en muchos temas, en muchos años de historia. Esto empieza incluso ya desde el Imperio Otomano. Pero antes me gustaría dejar en claro algo, ya que apenas empezamos a promocionar este encuentro, una de las primeras quejas que escuchamos, o como se dice, críticas, es ¿por qué lo llaman conflicto Israel-Palestina? O sea, de principio Palestina no es un Estado, cosa que tienen razón, tampoco lo fue. Entonces, ¿por qué lo ponen como si, en el nivel como si fuera un Estado y lo llaman como un conflicto reconocido entre un país y otro país? Y bueno, hay que explicar una cosa. Y para eso nos vamos a remontar un poco, no a la historia moderna que ya conocemos, que es 1967, la Guerra de los 6 Días, o 1948, que es la creación del Estado de Israel. Esto empieza un poquito antes. Y a mí me gustaría tocar los dos puntos, tanto desde el punto de vista un poco de los judíos y un poco desde el punto de vista desde los árabes. ¿Ok? Y entender, de forma general, empezar este diálogo llamando a la entidad palestina como una provincia dentro del Imperio Otomano que comparte ese nombre junto con Egipto, Siria, Jordania, también hay otros, pero vamos a redondear una zona más cercana a nosotros para entender qué pasa acá y vamos a empezar a tocar los puntos de distinta manera. Teniendo en cuenta también que en esta provincia, que se reconocía como Palestina, dentro del Imperio Otomano, vivían árabes y judíos. También vivían árabes y judíos en Siria, en Jordania y en Egipto. ¿Ok? O sea, que no era una zona que estaba destinada, o si bien estaba liderada por la ideología del Islam, ¿ok? La sociedad que vivía acá estaba de alguna forma mixta entre judíos y musulmanes, ¿ok? Donde su mayoría en ese momento eran musulmanes. Y ahora voy a empezar a explicar un poco lo que pasa, pero también para redondear y no entrar en detalle, ¿ok? Porque si tomamos la política, yo voy a tocar más temas políticos y no religiosos, ¿ok? Eso se va a ocupar mi colega Haim. Vamos a tocar lo que pasa ya a finales del siglo XIX, 1897, 29 de agosto de 1897, se crea el primer Congreso Sionista,
donde ahí se empiezan a crear las primeras entidades sionistas internacionales y reconocidas dentro de la comunidad y no de la comunidad, entre ellas, como todos conocemos, la Organización Sionista Internacional. Y el 30 de agosto, dentro de muchas discusiones, ya que Herzl venía con una idea sionista, pero hay una discusión dentro del sionismo también, porque Herzl venía con una idea de que el Estado judío puede ser en cualquier lado, y la idea sionista dice, no, el Estado judío tiene que ser donde dice la Torá, que es la provincia palestina. ¿Ok? Entonces, ahí nace una discusión, pero se decide el 30 de agosto en el Congreso Sionista que la entidad judía como país va a ser en la provincia palestina según los próximos términos. Se dice así: el sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo judío un lugar seguro, pública y jurídicamente en Palestina. Para el logro de ese objetivo, el Congreso considera los siguientes medios prácticos: la promoción de asentamientos judíos, agricultores, artesanos, comerciantes en Palestina; la federación de todos los judíos en grupos locales o generales de acuerdo con leyes de los diferentes países; el fortalecimiento del sentimiento de la conciencia judía; medidas preparatorias para el logro de los subsidios gubernamentales necesarios para la realización de los objetivos sionistas. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque acá hay dos partes. Esto no quiere decir que ya el mundo decidió que el pueblo judío va a vivir en Palestina, en lo que era la provincia palestina. No era lo que sea, pero era lo que decidió la entidad sionista, que es por eso vamos a luchar. ¿Ok? Esto está pasando, como dije, en 1897. Yo toco, o sea, lo que viene a ser fines del siglo XIX. Este Congreso empieza a despertar lo que se llama al judío que vivía en Europa, o en la Europa occidental o Europa oriental, o incluso judíos que estaban dispersos por Medio Oriente bajo la orden del Imperio Otomano, el querer, o sea, la voluntad de empezar a venir a este territorio, de forma técnica, de forma territorial, empezar a venir. Ahora, ¿qué pasa del lado árabe en esa época en el Medio Oriente? Políticamente hablando, existen muchas rebeliones de 1860 con los cambios de los distintos sultanes que fueron cambiando, que fueron afectando de alguna manera a la población musulmana y árabe, porque son dos cosas distintas, ¿ok? Porque está la parte árabe cultural de su literatura, está la parte religiosa que es el Islam. Entonces empieza a haber una desconexión de lo que es el sultán de Turquía, que basaba toda su gobierno bajo la cultura turca, bajo el idioma turca, y como la cultura árabe empieza a quedar un poco de lado. En 1904, la revolución de jóvenes turcos se hizo todo bajo una cultura turca. Y acá empieza a nacer, no es que nació antes, pero sí empieza de alguna manera a salir a la luz todo lo que empezamos a conocer hoy, o más adelante, lo que es el famoso nacionalismo árabe, el partido Baath, todo lo que conocemos empiezan a crearse ya en esa época, porque el árabe empieza a preguntarse si este es el idioma del Islam, el árabe, ¿por qué nosotros, o sea, estamos desconectados por qué la cultura turca nos desconecta de lo que es el imperio en sí, el gobierno en sí? Y acá se empieza a nacer lo que es el nacionalismo árabe de forma activa. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Porque, como dije, el Medio Oriente estaba repartido en provincias. Vamos a nombrarlas: Palestina, Egipto, Siria, Jordania. En ese contexto que vivían tanto árabes como judíos, pero musulmanes y judíos en cada zona. Incluso los primeros movimientos, como estaban relacionados nada más con la cultura árabe, ibas a notar que había judíos que se relacionaban con eso, como yo, como Jaime y Fernando, que somos judíos, pero nuestra cultura es la latina. Nuestro idioma nativo es el español. Entonces, si nacen movimientos, digamos, para promocionar la cultura latinoamericana e hispana, obvio que nosotros nos vamos a sentir identificados. Y eso empezó a pasar ahí. Escritores como Mustafa Kamel empezaron a sacar publicidad, a hacer público esa bronca, esa contradicción que tenían con el sultán. Egipto empieza a basarse más en sus bases históricas y culturales que no tienen nada que ver con el Islam, tienen que ver con la época todavía de los faraones, antes del Islam incluso. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos nuestra cultura también, nosotros queremos una autonomía. Jordania también dice lo mismo. Y Siria dice lo mismo también. Empieza a nacer como una revolución que decimos, queremos nuestra autonomía. No podemos seguir bajo el Imperio Otomano. Ahora, ¿qué pasa acá en la provincia palestina? Por el lugar sagrado que representa en todas las religiones, había otro trato también hacia los árabes que vivían acá, y fueron los únicos árabes de todo el Medio Oriente, los únicos islámicos de todo el Medio Oriente, que no hicieron en ningún momento, en esa época, una queja
o un pedido de desconectarse y tener su propia autonomía. Pero ¿qué empieza a pasar acá? Primera Guerra Mundial, pasamos a 1916, se decide, bajo el término de Sykes-Picot, dividir el Medio Oriente en distintos mandatos. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque si ya están hablando de que hay una... O sea, acá los mandatos vinieron de alguna manera a decir a los países árabes como Egipto, Jordania y Arabia, es decir, ustedes van a tener su autonomía. Vamos a dividir estos mandatos, vamos a ayudar, vamos a preparar, y ustedes van a tener sus países árabes islámicos. Y en cuanto a Palestina, que estaba dividida, o sea, que estaba entre Jordania y Palestina, el mandato británico, y la oficina estaba del lado israelí, lo que es hoy Israel, un barrio que está muy cerca acá de mi casa, que se llama Armona Natsif, que por su traducción significa el palacio del representante, no sé cómo de alguna manera traducirlo, empieza a relacionarse, o sea, dicen, tienen 3 países árabes ahora, se van a crear estos países. Entonces, el árabe que vivía acá, todavía en esa época, empieza a notar que algo está pasando. O sea, se están creando países islámicos alrededor nuestro y nosotros estamos quedando afuera. No, no es que están quedando afuera. A ustedes se les está dando la oportunidad en este momento de ser parte de esas autonomías, ¿ok? Y que el Estado de la provincia de Palestina pasa a ser parte del pueblo judío. Incluso en ese momento, los árabes que viven acá tampoco hablaron de Palestina, tampoco dijeron, y eso voy a pedirle a cada uno que después vaya y busque en Google, ¿ok? Y que busque sobre los mandatos y se fije bien. Tampoco hablaban de Palestina. Ellos hablaban de que Israel, lo que es hoy Israel, lo que sería para ellos Palestina, iba a ser parte de la autonomía de Siria y ellos iban a ser considerados sur de Siria. Ahora, si uno vemos el mapa terrenal, sin los bordes que conocemos hoy, llegan los mandatos, empiezan a concretar los mandatos, y llega el mandato de Francia en 1923, y dice, caballeros, yo tomo el Líbano y tomo Siria. Entonces, si esto era Líbano, esto era Siria, pongo mi línea acá, de acá en adelante esto es el del mandato británico, que es entre la provincia palestina, Jordania y Egipto, y ustedes se quedan y ustedes ya, el sueño ese de ser del sur de Siria se terminó ahí. Y ahí empieza oficialmente el discurso, nosotros somos Palestina, nosotros queremos un Estado palestino, pero hasta el momento ellos ni siquiera eso reconocían. Al ver que todo alrededor suyo se estaba formando de otra manera, ellos no quisieron aceptarlo desde el principio. Y al ver que incluso el sueño ese, que ni siquiera ser Palestina, o sea, ser el sur de Siria, no se le iba a concretar, ellos tenían que empezar a crear otro tipo de diálogo. Y estamos hablando de 1923, estamos hablando de la década de los años 20 del siglo pasado, todos sabemos los pogroms, las dificultades que hubo, el Mufati de ese momento, al-Husseini, quien en su momento había viajado a Siria para empezar a hacer las conexiones y empezar a mover las relaciones diplomáticas para empezar a conectar lo que era esa provincia al sur de Siria, se da cuenta que ese sueño se terminó. Entonces tienen que empezar la propaganda de que hay un Estado palestino y que ellos no pueden quedar fuera de esa decisión. Acá parte también, todos sabemos que al-Husseini fue también asesor de Hitler. Todos sabemos que los nazis al principio, cuando empezó a mandar, la idea de los nazis era echar a los judíos de Alemania y mandarlos a otras partes. Hubo una idea de hacer todo un conjunto de judíos y mandarlos a lo que es la provincia de Palestina. Al-Husseini fue uno de los primeros que asesoró a Hitler de no mandar judíos a Palestina, incluso chicos, niños. Miren el cinismo que muy parecido a lo que está pasando acá, la falta de sensibilidad de agarrar a chicos, en vez de mandar a Palestina, dije no, mándenlos a otro lado, o sea, no pueden llegar a Palestina porque ese va a tener que ser un Estado nuestro. Entonces, antes del 48, antes de que empiece todo el diálogo Palestina-Israel, existe una historia, existe un punto de vista político en trato de los dos lados, pero hay que saber reconocer esos dos puntos políticos. Yo creo que me expandí un poco, pero creo que básicamente expliqué, digamos, la base del punto de vista que quiero que entiendan de ellos, que tampoco fue muy real, y cómo lo fueron invirtiendo en lo que conocemos del diálogo que ellos dan, del discurso que ellos dan. Por supuesto, está el lado también religioso, que es muy importante para nosotros, para nuestras religiones, las semitas, que la tradición y la religión es muy importante, por lo cual no podemos pasar por alto. Y bueno, eso yo se lo dejo a mi colega Jaime. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder decir esto. Espero que haya podido de alguna manera introducir un conocimiento un poquito más
de historia de lo que pasó más allá del 48, 67 y todo lo que vino después. Gastón, te agradezco. Yo me quedé acá, por eso no te interrumpí, porque me parecía muy interesante lo que estábamos hablando. Es que ese contexto histórico es realmente el que nos permite identificar y entender un poco de lo que hoy está pasando y nos lleva, como decías hace un momento, quiero darle el espacio a Jaime Jacoben. Jaime, quiero preguntarte, ya nos estaba dando un poquito de contexto acá Gastón, pero ¿por qué se fundó Israel como tal ya en el Medio Oriente? Se habla de que son colonos o son herederos. Ya estábamos tocando un poquito con Gastón, pero a ver si tú nos complementas un poco ahí. Ok, gracias, Jamie. Bueno, ¿por qué Israel aquí? Como bien introdujo Gastón, en un principio el movimiento sionista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX hablaba de un hogar judío como un refugio para los judíos del mundo, pero no en un lugar determinado. Sin embargo, al fin y al cabo, el mismo movimiento sionista político adoptó la idea de que el hogar judío sea en esta zona, en este lugar, y la causa es el nexo histórico que tiene el pueblo judío con la tierra de Israel, con esta zona que, bueno, es llamada Palestina por algunos y tierra de Israel por otros, o tierra santa por otros, pero estamos hablando de la misma zona, del mismo pedazo de tierra, el mismo paraíso o infierno para todos. Este es el lugar donde el reino de David y el reino de Salomón fueron erigidos. No fueron erigidos no en Uganda, no en el sur de California, no en las Pampas y no en ningún otro lugar del mundo. Fue aquí, en este lugar. Y en este lugar los judíos fueron... En el año 70 fue destruido el templo, pero los judíos siguieron viviendo en el lugar hasta el año 136 de la era común, de la era cristiana, cuando la rebelión de Bar Kokhba falló frente a los romanos, y los romanos exiliaron al resto del pueblo judío que quedó en esta zona, cambiaron el nombre de Judea, que era llamada esta zona en esa época, porque era el reino que se llamaba el reino judío, el reino de Judea, por Palestina, y el nombre de Jerusalén por Alia Capitolina, como una decisión de Adriano, el emperador romano, de hacer olvidar el nexo entre los judíos y su tierra. Pero ese nexo nunca se terminó. Los judíos en todas sus diásporas, desde Caipec en China y hasta Britania, pasando por Medio Oriente, África, Etiopía, India y cualquier otro lugar del mundo donde hayan llegado judíos y formaron sus comunidades, siguieron anhelando el regreso a estas tierras y la formación o reformación del viejo reino de David. Y eso es un anhelo que lo han llevado no solamente a nivel religioso en sus plegarias todos los días, sino a nivel cultural. El hecho de que los judíos en buena parte del mundo nos conocemos como judíos y mantuvimos nuestra identidad fue ese nexo con la tierra de Israel, con el Dios de Israel. Fue un nexo que se mantuvo a lo largo de toda la historia, en parte basado en los mismos textos sagrados, como en Deuteronomio 34, creo que es 34, 35, que dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más distantes de la tierra, de allí te recogeré, Dios te tomará y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres. O sea, la conexión del judío a la tierra de Israel, del pueblo de Israel a la tierra de Israel, es una conexión que es trascendental a las mismas personas individuales o a la decisión de un judío de cumplir o no con los preceptos divinos. O sea, es una conexión que va mucho más allá, pero que tiene su base también en esos textos religiosos y en una base cultural que se mantuvo. Inclusive mucho más tarde, los profetas, salvo Daniel, que profetizó en Babilonia,
el resto de los profetas profetizaron en esta tierra. Isaías dice, los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi monte, sobre mi altar, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El judío en la diáspora puede contribuir al bien de la humanidad, al bien de su comunidad, pero su contribución es limitada. La única forma de que pueda dar luz al mundo, de que pueda ser plenamente judío en el hecho de que pueda plenamente hacer su papel histórico en el mundo, es en su tierra. Como dice Isaías, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero para eso hace falta que estén los judíos aquí. El movimiento, nunca dejaron de haber también movimientos migratorios hacia esta zona. Lo hubo durante toda la historia. Después de la expulsión de los judíos de España, hubo también grandes movimientos migratorios. A principios del siglo XIX también hubo grandes movimientos migratorios. El más grande, o lo que se conoce como la gran ola migratoria primera, moderna, es en los años, en la década del 80 del siglo XIX, 1880 para adelante, donde empezaron a formar ciudades, Petah Tikva, Rehovot, donde yo estoy transmitiendo, y otras cuantas ciudades que hoy en día siguen vigentes y pujantes. Justamente esta ola de migración fue la que trajo también migrantes árabes desde la península arábica, desde Egipto, porque hasta ese momento, Mark Twain lo comenta en sus libros, que era una zona que estaba demográficamente en recesión, plagada de enfermedades, malaria especialmente, pero no solo, muy mal económicamente. Era, por decir, la última pieza del Gran Hotel Otomano, que fue la provincia de Siria-Palestina, que era esta zona, era la zona más olvidada y más alejada del Imperio Otomano. Esa primera ola migratoria moderna de 1880 causó un revivir económico, las tierras empezaron a tomar valor. Cabe decir que en ese momento los judíos compraron sus tierras de quienes fueron sus distintos conquistadores. Y cabe aclarar, la invasión árabe a esta zona llegó en el año 632 de la era común. O sea, mucho después durante la diáspora judía, pero mucho después de que los reinos de Judea y de Israel se hayan disuelto y hayan comenzado la gran diáspora. El nombre Palestina es un nombre romano. En árabe no se puede decir Palestina tampoco. El abecedario árabe no tiene una P. La mayoría la pronuncian con F, como Palestino, como Palestine, pero no la pueden poner con P. No es un nombre árabe. No existió nunca un ente soberano árabe hasta 1992, que la Autoridad Nacional Palestina, con los acuerdos de Oslo, que tampoco fue un Estado, pero eso aparte lo voy a dejar para David Rosenthal, que va a hablar después. Ahora, la misma declaración de independencia de Israel, en una traducción libre que hice, se las leo para comentar, porque representa justamente ese nexo histórico que va más allá de lo religioso mismo. Hoy en día en Israel el 70% de la población no es religiosa, cuida sus tradiciones de una u otra forma, pero no religiosamente. Y más aún fue en la época de la creación del Estado. Pero les leo, dice: la tierra de Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano. Aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales. Y esto es muy importante. El final es lo más importante para mí. La forma en que el pueblo judío colabora con el planeta, con el mundo entero, es justamente reforzando su identidad nacional. Es por eso que el Estado de Israel se creó aquí.
Es por eso que esta es la zona donde se buscó crear, no para buscar pleitos con los distintos grupos nacionales, religiosos o étnicos que vivieron en la zona, sino porque es nuestra zona, porque es la herencia de nuestros padres, es el lugar durante más de 2000 años anheló el pueblo judío volver. Y me preguntarás, ¿por qué no llegaron todos? Porque todavía no se ha llegado a una redención completa. Pero el Estado de Israel viene a tomar un papel histórico de permitir, no obliga, pero sí permite a los judíos de todo el mundo venir y vivir en la Tierra Santa, o sea, el pueblo santo vivir en la Tierra Santa y de esa forma poder dar al mundo lo mejor que el pueblo este puede dar. Y no es casual que después de 75 años de la creación del Estado de Israel, vemos hoy un pueblo que es pujante, una economía pujante, con una sociedad pujante, pero que no es pujante para sí misma, sino que está llena de valores e innovaciones que da al mundo entero. Por lo general, Israel sigue siendo vanguardia en todas las innovaciones que ayudan a los distintos individuos y las distintas naciones del mundo a vivir una vida mejor. Y esa forma de contribuir al mundo, de hacer del mundo un mundo mejor, el judío lo hace por medio de vivir en este lugar en forma soberana e independiente. Ay, muchas gracias. Mira que ya tenemos un contexto histórico y contigo pudimos complementar un poco, sé que no era solo la intención, pero bíblico. También entendimos un poco de estos orígenes y de este pueblo de Dios. Sí, puede decir de esa manera. Muchas gracias, Jaime. Quiero invitar a David Rosenthal. David, yo quiero hacerte dos preguntas como para hilar un poco lo que ya llevábamos acá con Gastón y con Jaime. Y es, ya Gastón decía algo clave y es, no es un estado, ¿no? Palestina, no provincia. Pero entonces, ¿por qué se habla de dos territorios palestinos? Y al final del día un poco preguntarte directamente, ¿es Palestina un país? ¿Qué opinas, David? Ok, bueno, muchas gracias. Siguiendo pues esa línea que nos plantea Gastón y luego Jaime desde lo histórico y lo religioso, ahora vamos a enfocarnos un poco en lo geopolítico y sobre las relaciones internacionales también. Y bueno, Palestina no es un estado porque, primero que todo, no tiene un territorio definido como tal. Segundo, no tiene una aceptación internacional completa. Son solo 55 países que lo aceptan de casi 200 estados, naciones que existen en el mundo. Y bueno, además no hay una unidad política, ¿no? Porque primero está la Franja de Gaza, que es donde tenemos actualmente la guerra, digámoslo. Y está luego Cisjordania, que en realidad es Judea y Samaria, que hacían parte de ese reino de David, que justo ahora Jaime nos enunció. Entonces, lo que se llama Palestina, la mal llamada Palestina, que continuando también con lo de Jaime, de que Palestina es un nombre romano, que lo da el emperador Adriano, que además era antisemita y tenía mucha bronca, digámoslo, contra los judíos, le da el nombre a esta tierra del nombre del enemigo histórico de los judíos, que había sido el pueblo filisteo, y además ese pueblo filisteo no tiene nada que ver con la Palestina de hoy, porque según los historiadores el pueblo filisteo era un pueblo que tenía una relación con Grecia, ¿no? O sea, es un pueblo muy antiguo de guerreros que no tiene ninguna relación prácticamente con el mundo árabe ni con lo que hoy se considera Palestina y lo que se consideran palestinos. De hecho, también los judíos que llegaron a estas tierras antes de la declaración de independencia, ellos eran palestinos, ¿no? O sea, eran judíos palestinos. Entonces, digamos que todas las personas que vivían en esta tierra, sin importar su religión, ni a qué grupo étnico, religioso, cultural o lo que sea pertenecieran, cualquiera que estaba en esta tierra, había nacido en esta tierra de 1700, en 1400, era palestino. Entonces, digamos que es algo muy ficticio, que se va creando
por ciertos lugares comunes del mundo árabe y que luego las Naciones Unidas entran y quieren imponer esto. Igual los dos estados son artificiales, sin embargo, Israel tiene toda la línea histórica, la línea religiosa, la aceptación por parte de la comunidad de naciones, la aceptación por casi todos los países, excepto pues los árabes, en algunos casos, no todos. Entonces, bueno, y dentro de esa franja de Gaza, que había estado bajo dominio israelí y luego se entrega a, digamos, a Palestina, mal llamada, sube Hamas en un momento determinado hacia mediados de los años, bueno, o sea, entrado el 2005, 2007, ya para ese entonces empieza Hamas a hacer una presión política, pero más que política, una presión terrorista, ¿no? En contra de los mismos palestinos, los engaña y empieza a tomar poder con un discurso antisionista, que a la final el antisionismo es antisemitismo, ¿no? Porque antisionismo es decir, los judíos no tienen derecho a tener un Estado, y si los judíos no tienen derecho a tener un Estado es algo antisemita, ¿no? Entonces, este grupo es terrorista, es antisionista, antisemita, y empieza a apoderarse de esta zona que igual son casi 2 millones de personas, así que tampoco es algo pues minúsculo o despreciable, y es una zona interesante, ¿no? Porque está geopolíticamente, geoestratégicamente ubicada en un punto pues estratégico, ¿no? Que es toda central, Mediterráneo, también la costa de su cercanía con Egipto y con otros países de la zona. Entonces, jamás se toma esto por la fuerza y terminan cometiendo un acto terrorista no solo contra Israel en general, sino también contra todos los palestinos inocentes, a los gazatíes. Y bueno, por otro lado tenemos a Judea y Samaria, o Cisjordania, que también es totalmente ficticio porque Jordania se crea, Churchill crea Jordania, los ingleses crean Jordania como una forma de pagarle a los hashemitas que habían apoyado al Reino Unido en la guerra. Entonces se crea esa Jordania y era Transjordania, luego Cisjordania, ¿no? Estaba dividido del otro lado del Jordán y de cerca del Jordán. Entonces, esa Cisjordania también es totalmente artificial y ellos tienen un gobierno que es el Fatah, que es un partido político, o sea, es diferente a Hamas, aunque seguramente tiene también unas facciones de extrema, pero digamos que el Fatah es diferente a Hamas. Pero bueno, todo esto es que Palestina no es un estado porque está, primero, dividido. Segundo, no tiene unas bases sólidas, no tiene un gobierno unificado. El territorio, pues, es un territorio que hasta hoy en día no está tan claro, ¿no? Porque primero había sido Israel, Gaza había sido parte de Israel, luego se lo da a Palestina en un intento de hacer la paz, y pues solo el hecho de que Gaza tenga un gobierno terrorista como lo es Hamas, pues eso hace que los países occidentales y los países que hacen parte del sistema internacional y apoyan la democracia y la libertad, obviamente nunca van a aceptar esto. Y Fatah es algo muy débil, que de hecho ahora mismo estamos muy preocupados de que Fatah sea derrocado y jamás tome poder de esa Cisjordania, de Judea y Samaria, y es un gran peligro porque prácticamente están dentro de Israel, ¿no? Entonces, tenemos dentro de esta zona dos estados, no dos estados, tenemos un estado que es Israel y tenemos un pueblo palestino moderno que se ha perpetuado acá y que quiere tomar toda la zona, expulsar a los judíos desde que llega Israel, desde que se forma Israel en el 48, su fin, el fin de los árabes, incluidos los palestinos, es tirar a los judíos al agua, ¿no? Es echar a todos los judíos al agua y quedarse con esta zona que, como decía Jaime, era una zona desértica
donde Mark Twain dijo, es una tierra sin pueblo, entonces hay que darle a un pueblo sin tierra, o sea, al pueblo judío, esta tierra sin pueblo, era una zona sin nada. Ellos empiezan a tener interés, es cuando Israel se forma, pero de resto, los árabes tienen más de 50 estados, de verdad. Entonces, lo de la causa palestina es algo que se ha impulsado también para afectar a los judíos. De hecho, la causa palestina es casi que un invento del antisemitismo y de lo que luego sería el antisionismo por parte del mundo árabe, que como dijo Gastón, dijo Jaime, estaba aliado del nazismo, y como hoy lo afirma el canciller Scholz de Alemania y Netanyahu, el primer ministro Benjamin Netanyahu, ahora los nazis de ahora son el Hamas. Entonces, todo tiene una conexión dentro de ese antisemitismo y bueno, no es un Estado Palestina y más bien ellos dicen que Israel no es el Estado, Israel no es el legítimo, Israel es terrorista, Israel es genocida, pero no es así, es una imagen errónea y lastimosamente la sociedad internacional muchas veces, o la mayoría de las veces, toma esa imagen errónea porque están muy equivocados y no saben en realidad, o no se hacen los que no quieren saber cuál es la realidad de las cosas y la historia y la religión y la parte geopolítica y bueno, todo lo que estamos hablando ahora. David, y ahí queda como complementado el tema de por qué se hablan de más de un territorio, de dos territorios palestinos, ¿cierto? ¿O quieres hacer ahí como Sí. un complemento? O sea, esos dos territorios son lo que es Gaza y lo otro lo que es Cisjordania. Pero entonces, a la final están totalmente divididos, casi que no hay relación entre ellos. Hamas y Fatah no son amigos. Fatah rechaza a Hamas, Hamas rechaza a Fatah y Hamas quiere tomar el papel de Fatah y ahí sí, digamos que consolidarse en la zona y continuar con un ejercicio, con una cruzada en contra de los judíos y con una cruzada en contra de Occidente, ¿no? Porque igual no solo es Hamas, tenemos a Hezbollah por otro lado, tenemos a la Yihad Islámica por otro lado, tenemos a lo que queda del Daesh, del ISIS por otro lado. Entonces, es una unión del terrorismo internacional árabe, radical islámico, fundamentalista islámico, es la Sharia, es la Yihad islámica, que quieren empezar con la destrucción de Israel, que lo ven también como un Estado occidental, como un Estado de cierta manera europeo, como un Estado de cierta manera americano, o sea, como un Estado que es amigo, que es aliado de Europa y de Estados Unidos como principales exponentes o como etopeyas de Occidente. Entonces, primero es Israel, pero luego van a ir por más. Totalmente. David, gracias. Mira, yo acá atenta, estoy anotando porque de verdad esto me parece sumamente interesante. No es fácil de entender, pero creo que se ha hecho lo más dinámico posible. Pasamos entonces por un tema muy histórico, pasamos por un tema también un poco de contexto bíblico para entender. Tú nos ayudaste con el tema geopolítico, ya hay como una división de pues todas estas estructuras y yo creo que le dejamos la pregunta más compleja a Fernando Ariel. Fernando, no para corcharte porque es bien complicada, pero debo ser franca. Y es que hace un momentico lo decía David, paz, una palabra que suena muy bonita, pero ¿qué tendría que ocurrir, Fernando? Eso que tanto que nosotros queremos, ¿qué tendría que ocurrir para que haya una paz duradera en todo este conflicto? No te escuchamos, Fernando. Me haces esa pregunta, estoy que me anoto acá respuesta. Sí, ¿me escuchan ahora? Ya. Sí, bien. Ahora me escuchan bien. Ok, bueno, mis compañeros tocaron los tres temas principales que son la historia. Yo tocaría así algo, un resumen de lo que sería la actualidad. Hay que entender una cosa. La pregunta que me acaban de hacer es bastante compleja. Yo creo que todo el mundo quiere paz. Pero acá hay una cosa que hay que entender. ¿Quién no quiere paz? ¿Por qué? Si hay guerra es porque alguien no quiere la paz.
y nos vamos a dedicar a Israel para explicar qué es lo que hace Israel para la paz, para que haya una hermandad, para que la gente obviamente comprenda y entienda que nosotros hacemos ese paso. Yo vivo en una ciudad mixta. Mixta se llama lo que son los israelíes, judíos y obviamente hay también árabes. Trabajé también en el sistema de seguridad, también en la policía y en lo que sería la inspección. Trabajé en muchos sitios donde obviamente pude aprender a través de los años, tomando Israel. Dentro de poco también les voy a contar el tema del exterior, o sea, lo que hacen las personas fuera de Israel. Y le puedo asegurar que Israel les da la posibilidad a sentirse libres, al ser libres. Vamos a tomar como ejemplo en los países árabes. Como ustedes saben, las mujeres son descalificadas, no tienen valor, son tapadas de arriba hasta abajo. Eso entre muchísimas cosas que le sacan hasta los derechos. Un ejemplo que realmente la gente no lo sabe, pero hay muchos que pertenecen a la comunidad homosexual y hay muchos árabes que pertenecen a esa comunidad y allá los matan porque está prohibido, pero Israel los recibe para darle la oportunidad, para darles ayuda, para darle ese lugar como ser humano. Ese tipo de cosas la gente no lo habla. Incluso como ejemplo, un ejemplo que pasó en estos días, ahora, donde tiraron misiles y por un error de ellos, el misil volvió y cayó en un territorio muy próximo a un hospital. Ellos se apresuraron para decir que fue obviamente Israel. Las noticias de todo el mundo mostraron que fue Israel y está atacando un hospital. Y nosotros, a pesar de que demostramos lo que pasó, que es algo completamente diferente, con un video que ellos los han mandado, o sea, lo están mostrando en las redes, el presidente Biden aclaró que vio las cosas y averiguaron que nosotros no tuvimos nada que ver. Incluso con todas esas pruebas, el mundo se niega a aceptar eso. Entonces, es un problema mundial. Las redes sociales, cuando nosotros intentamos compartir, mostrar, y muchas veces hicimos pruebas, mostrar videos que son promovidos por organizaciones que hay que entender, son pagas. Y estas personas son influyentes, influyen sobre nuevas generaciones, tanto en este caso en la ciudad o en Israel a los árabes, como afuera, mostrando cosas que son totalmente diferentes. Y esos mismos videos, con muchísima gente, los compartimos para mostrar exactamente el mismo video, y a nosotros y a mucha gente nos borran esos videos o esas promociones o esas publicaciones cuando a otras personas se les permiten. Tenemos que entender que sí, esa pregunta que me acaban de hacer, ¿qué podemos hacer para la paz? Nosotros hacemos. Muchos árabes que necesitan operaciones, el país les dona, les regala, les otorga esa operación que vale millones acá en Israel. E incluso antes de todo lo que pasó ahora, muchísima gente árabe fueron operados en hospitales muy caros, donde en realidad ni siquiera el judío hay veces que tiene esa oportunidad. Pero para caridad y para ayudar, se les da esa oportunidad, se les da esa mano. El tema del trabajo. Nosotros sabemos que hoy en día están utilizando la población de Gaza como escudos. Es más, Israel les envía un mensaje diciendo, escápense, nosotros 24 horas vamos a atacar. Y son rehenes del Hamas que les impiden salir y los fusilan si se quieren escapar. Hay que entender que hay una manipulación que no lo muestran. Entonces, eso sumado al dinero que mueven grandes empresas o gente que realmente no quieren al pueblo judío, muestran una cara completamente diferente de una realidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente de allá se le permitió llegar acá y trabajar, darle esa oportunidad. Agua. Hay muchos que empezaron a mostrar por qué les cortaron el agua, por qué les cortan la luz. Yo voy a dar un ejemplo pequeño. Si yo tengo una casa y yo trabajo desde la mañana hasta la noche para tener mi casa, mi auto, mi vivienda y vivir como quiero darme el lujo, ¿por qué la gente me tiene que obligar a darle al vecino que no hace lo mismo? Es exactamente lo mismo que está pasando con Israel. Se le está obligando y encima están fomentando odio hacia nosotros, hacia Israel, con cosas que son realmente insólitas.
acabo de ver también en las noticias, donde personas pegaban papeles con la foto de las personas que fueron asesinadas de una forma que fue un genocidio, no se lo puede llamar de otra forma, y otras personas venían y arrancaban esos, y obviamente les arrancaban esas fotos, les golpeaban, los atacaban. Entonces, si nosotros queremos hacer el bien, mostramos el bien, mostramos la buena actitud. Países donde no tienen agua. Tengo entendido que Israel envió maquinaria e ingenieros justamente para ayudar, también como pasa en África. Entonces, yo creo que Israel sí hasta este momento ha demostrado buena acción, utilizar la tecnología para ayudar al prójimo, para ayudar al mundo. Muchísimas de las tecnologías que se usan en el mundo, incluso países árabes, son de firma israelí. Y lamentablemente, a pesar de que utilizan esa tecnología, los beneficios, la ayuda y todo, realmente siguen utilizando las ganas de atacarnos, matarnos y eliminarnos. Yo en la ciudad, dentro de lo que sería mi cargo cuando estaba en la parte de seguridad, me tocó muchas veces intervenir en actos con familias y personas árabes. Entre ellos hay conflictos impresionantes. Nadie habla hoy en día de las matanzas que tienen entre familias árabes. Realmente tienen un descontrol total. Tienen un armerío impresionante dentro de cada casa en cada ciudad, incluso en ciudades como las que yo vivo. Y lamentablemente la gente no habla de eso. Entre ellos se matan. Entonces, por un lado queremos la paz, otorgamos esa ayuda, esa cooperación, bajamos muchísimas veces la cabeza, donde fueron asesinados brutalmente cientos de familias, y simplemente Israel bajó la cabeza. Entonces, yo creo que más de lo que hicimos hasta este momento, yo ya no sé qué hacer. Entonces, mostramos la mejor cara de Israel, ayudamos con la tecnología, damos esa oportunidad, incluso árabes dentro de Israel lo saben. Hoy en día en mi ciudad, las familias árabes tienen muchísimas cosas, mucho más que lo que obviamente las tendrían en lugares de los árabes. Las mujeres acá incluso tienen una libertad increíble. Acá pueden hablar, opinar, manejar. Yo no sé en la parte del mundo quién se asustará de eso, pero les puedo asegurar que no las dejan manejar. Realmente las limitan muchísimo, y por cualquier cosa, alguna sospecha, hasta las matan. Y lamentablemente, entre las familias árabes tienen esas normas, llámelo así. Entonces, realmente nosotros damos esa oportunidad. Hay, como lo he dicho antes, muchos jóvenes que se han escapado de Gaza y vinieron acá y estaban viviendo también en Tel Aviv, homosexuales, y saben, y ellos lo reconocen, que se sienten a gusto con el israelí, porque la forma de ser del israelí, y hay que decir que somos como cualquier país, pero somos diferentes, somos más unidos, somos más cálidos, y realmente en ciertas cosas damos esas posibilidades a las personas, ese lugar, ese aprecio, esa ayuda. Entonces, sí, Israel está dando a conocer las ventajas y las cosas que tenemos para poder llegar a la paz. Pero el otro lado, los otros, incitan al odio. Son pagados a través de organizaciones mundiales, personas o países o organizaciones que realmente no quieren ensuciarse las manos y utilizan lamentablemente a personas como a las de Gaza, que realmente las oprimen, las matan, les obligan. Los niños son obligados, en vez de estudiar y jugar como mis niños, son obligados desde pequeños a entrenar, a matar, y les enseñan odio desde la mañana hasta la noche. La gente puede decir eso es mentira, pero ya lo han comprobado las redes, los videos, las cosas ya se han mostrado. Entonces, realmente, ¿cómo puede existir la paz cuando nosotros hacemos el 50%, incluso más, de lo que hay que hacer para mostrar al mundo que sí estamos dispuestos a vivir en paz, que sí estamos dispuestos a, obviamente, a recibir a todos? Israel es un lugar
donde en hebreo se dice kibbutz galuyot, que es una ensalada de comunidades, una ensalada de culturas. No es que somos judíos y somos todos judíos, hay personas de todo el país, como lo dijo mi compañero Gastón, venimos de todas partes de Latinoamérica, hay de todos lados. Es un país donde realmente se recibe a la gente, se le da ese lugar. Y yo creo que eso es muy importante que la gente lo hable, que realmente lo muestre, porque Israel sí da las posibilidades, sí da sede. Yo creo que esa información tiene que llegar a todos. Hay bombardeo acá cerca, así que yo voy a tener que irme hacia el refugio. Sí, yo estoy escuchando. Sí. Sí, estamos escuchando, yo por eso dije si hay bombardeo o algo vamos a salir, pero de todas formas yo creo que es un tema que hay que tocarlo más a fondo, no tenemos mucho tiempo, pero creo que yo ya di los puntos principales de lo que sería Israel en el modo de que sí quiere la paz, de que sí hace. Israel tiene tecnologías impresionantes, tanto ¿cómo se dice? En máquinas para medicina, pero también en armamento. Israel podría hacer cosas tremendas, pero no lo hace. No lo hace porque baja la cabeza, es humilde. No lo hace porque quiere la paz. No lo hace porque quiere mostrar que realmente queremos llegar a esa paz. Entonces el mundo eso es lo que tiene que entender. Que si Israel quisiera matar a los árabes en Gaza, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho hace rato. Lo hubiera hecho hace rato. Justamente en Israel la búsqueda de paz y de convivencia es constante. Nuestra ética nos dice, por un lado, tratar siempre de llegar a un acuerdo. Por otro lado, en el momento de ser atacados hay que defenderse. Y a veces la presión del mundo por querer cuidar a los que se llaman inocentes, civiles inocentes, o la demanda de dar una respuesta proporcional es incomprensible, porque al fin y al cabo, ¿qué sería proporcional hoy para Israel? Violar y decapitar mujeres y niños. No existe una forma proporcional de responder. La respuesta de Israel tiene que ser lo suficientemente fuerte para impedir que otros enemigos alrededor de Israel quieran atacar o que la misma gente de Gaza quiera volver a atacar. Y por otro lado, una vez que eso se solucione, tiene que volverse a ver la forma de convivir nuevamente. Exactamente. Volver a dar la oportunidad, como se dio en el pasado. La retirada de Israel de Gaza fue en el 2005 y en el 2007 entró Hamas al poder. Hasta el 2007 Gaza no tenía un bloqueo. El bloqueo nació recién en el 2007 cuando Gaza entró al poder y utilizó toda la infraestructura civil para atacar a Israel y no para desarrollar el territorio. Obviamente que en el momento que Gaza quede limpia de Hamas, seguramente va a haber otros grupos terroristas que va a haber que atacar y va a haber grupos, pero cuando ese número de afiliados, de filioterroristas, pues no son solamente los guerreros terroristas, sino las familias que están alrededor y que los apoyan, cuando ese filoterrorismo se termine de alguna forma o se reduzca en forma contundente, va a haber de nuevo la posibilidad de dar una oportunidad de desarrollar el lugar. En los acuerdos de Oslo, el plan de Shimon Peres, el difunto, fue de crear una zona industrial alrededor de Gaza. Inclusive muchas de las zonas que hoy en día fueron arrasadas por el terrorismo tenían fábricas que fueron cerradas con el tiempo, obviamente, que el objetivo era emplear a buena parte de los gazatíes para desarrollar Gaza. Gaza hubiera podido ser la Singapur de Medio Oriente y mucho más desarrollada que Dubái y mucho más desarrollada que muchos también países. El dinero que reciben de todo el mundo son millones y ellos lo usan en armamento. Y ellos podrían eso hay que aclararlo, que el dinero que hoy en día llega tanto de los países árabes como Qatar e Irán, que obviamente son mal usados, también de los países europeos
como Suiza, Alemania, Francia y España llegan y son utilizados para terrorismo. Ese dinero llega a matar, no llega al civil gazatí. De acuerdo. Y bueno, yo soy muy poco optimista en que una paz llegue pronto. Yo pienso que tendremos que convivir, como se dice, tendremos que convivir con nuestras espadas durante un tiempo. Nuestro objetivo seguir siendo fuertes y seguir siendo humanos, y seguir siendo fuertes para seguir siendo humanos, porque de otra forma seremos aniquilados. Si no somos lo suficientemente fuertes, no podremos sobrevivir, o de lo contrario tendremos que no podremos seguir, es una cuestión de vida o muerte. Nos intentan matar a nosotros como civiles, mataron civiles, no es una cuestión territorial. Si fuera una cuestión territorial, Gaza hubiera independizadose antes de la guerra de los 6 días, cuando estaba en poder de Egipto, y la zona de Judea y Samaria, o lo que se llama latinizadamente Cisjordania, hubiera independizadose cuando estaba en poder de Jordania, y no lo hizo. No lo hizo porque no es el interés del movimiento nacional palestino ser independiente. El interés del movimiento nacional palestino es que no existe Israel. Jamás es una... Jaime, decía, Chicos, ¿a quién le interesa chicos, la paz? Chicos, a mí me gustaría mi parte resumirla y dirigirme al público que nos está mirando, que yo estoy seguro que si vinieron hasta acá, llegaron hasta acá es porque les interesa y porque tienen buenas intenciones de querer hacer algo bueno. La paz va a llegar con un trabajo y con un tiempo. Y me despido con la frase de Churchill que dijo, y yo quiero que cada uno que la esté escuchando la adopte para sí mismo. Él dijo, hay una diferencia entre el estadista y el político. El estadista piensa de acá a 30, 40 años. El político piensa de acá a 5 minutos para hacer votos. Nosotros seamos estadistas. Hagamos un plan de acá para 30, 40 años. Esa es la única manera que va a haber una paz. Pero es lo que nos va a diferenciar de todos los políticos. Gracias, Gastón. David y Fernando, cerramos contigo para redondear como toda la idea. Ok, bueno. David. Sí, concluyendo y estando de acuerdo con Gastón y con Jaime, creo que hay que destruir a Hamas, hay que destruir a los terroristas y hay que pensar en nuestra supervivencia a futuro. Como estadista, está bien siempre pensar a futuro, porque si no lo hacemos, ¿qué va a hacer, no? En este justo instante no estamos luchando por nuestra supervivencia, pero estamos luchando por nuestro futuro, ¿no? O sea, Israel es Israel, no será destruido. Si es destruido, también será destruida toda la otra zona, incluyendo y empezando por Irán. Así que debemos pensar en cómo vamos a estar a futuro, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer a futuro. Entonces, está bien pensar como estadista y está bien entender que la paz se encontrará cuando podamos hablar con gente y no con monstruos como Hamas, no con demonios como lo es Hamas. Gracias, David, de verdad, qué bonitas palabras. Fernando, tu pregunta que es bien compleja. Chicos, yo me empiezo a retirar. Les pido disculpas, pero yo me tengo que retirar. No te preocupes. Muchas gracias por todo, gracias a ustedes por esta oportunidad y espero que la próxima nos veamos cara a cara todos juntos. Gracias, Gastón. En persona. Fernando, estamos contigo que ya nos fue el tiempo. Sí. Te escucho. No, de pronto tu cierre, que digamos ya cierre. Yo creo que tenemos una gran virtud. La gran virtud en este momento, hablamos castellano. Somos judíos, español, y somos israelíes. Yo creo que este tipo de videos, este tipo de información ayuda a lo que sería el buen pensamiento hacia las personas que viven en Israel, a las personas que somos nosotros. Inculcamos ese tipo de conocimiento, información y todo lo que nosotros podemos hacer para los próximos inmigrantes que tienen que llegar acá a Israel, como lo dijo David también, en el futuro.
Quiere decir que nosotros como comunidad latinoamericana acá en Israel, israelí, judía, realmente tenemos un gran trabajo. No solamente, obviamente, inculcar esos preceptos, esa ayuda, ese conocimiento, esos valores, sino que también mostrar eso al mundo, para que el mundo también pueda escucharnos, obviamente, en otro idioma, en español, como dijo mi querido amigo Jaime. Total, gracias. Bueno, el tiempo de verdad pasó rapidísimo, yo anoté un montón de cosas, debo aceptar que esto para mí fue sumamente enriquecedor, porque decía Fernando, uno se queda solamente con lo que dicen los medios, pero qué mejor contexto que esto que acaban de hacer ustedes. Espero que se pueda repetir, espero que se cuiden mucho, muchachos, desde donde sea que estén, por favor, mucha precaución ante todos, un agradecimiento a nuestros panelistas, a ustedes que estuvieron conectados con nosotros de manera virtual en este Hasbara 2023. Les recuerdo que este conversatorio se llevó a cabo gracias a Online Hebreo, la plataforma responsable de la enseñanza del idioma hebreo para toda la habla hispana. Si quieren más información, ahí pueden encontrarnos en las redes sociales. Y quiero despedirme con una reflexión muy cortica. Ni los israelíes ni los palestinos tienen por qué morir. Todos pueden vivir y todos podemos dejar vivir. Cierro con esta frase que aprendí, muchachos, en Hebreo Online. Diga al pueblo de Israel, dicho en hebreo sería Am Israel Had. A todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.